La invitó para humillarla, pero en el momento en que María cruzó la puerta, vestida como una diosa, el silencio se apoderó del salón, y por primera vez en su vida, John sintió que había cometido el peor error. Hola, almas hermosas, y bienvenidos al canal Cuentos de Amor, el lugar donde el amor, el drama y los momentos inolvidables cobran vida. Estoy feliz de que estés aquí, listo para sumergirte en historias que acelerarán tu corazón, te sacarán lágrimas y te harán volver a creer en el poder del amor. Antes de empezar, quiero conocerlos a todos. Déjame un comentario y cuéntame desde qué país o ciudad nos ves, porque en el próximo video enviaré saludos especiales a algunos de ustedes, maravillosos espectadores de todo el mundo. Me emociona descubrir hasta dónde llega nuestra familia de historias de amor. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de estas travesías emocionales. Prepárate para sentir, reír, llorar y enamorarte una y otra vez, porque cada historia que compartimos aquí es para ti. Ahora sí, que comience la historia. Rose ****. El reloj marcaba las 7:45 de la tarde, pero en el piso 47 del edificio más lujoso de la ciudad, el tiempo parecía moverse diferente. Todo brillaba. El mármol reflejaba las luces cálidas como si el suelo mismo fuera oro líquido. Las copas de cristal tintineaban suavemente, y las risas elegantes llenaban el aire con una falsa sensación de perfección. Y en medio de todo eso, estaba John, de pie, impecable en su traje negro, con una copa de vino en la mano, observando a todos como si fueran piezas de un juego que ya había ganado. Todo listo para esta noche, señor, dijo su asistente en voz baja. John ni siquiera la miró. Siempre lo está. Había algo en su mirada, algo frío, como si nada ni nadie pudiera realmente tocarlo. Era el tipo de hombre que había construido un imperio desde cero. El tipo que no creía en segundas oportunidades. El tipo que pensaba que el mundo se dividía en dos, los que dominaban y los que eran ignorados. Y él, claramente no era de los segundos. ¿Y la lista de invitados? Preguntó finalmente. Confirmada. Todos los nombres importantes están aquí, excepto. Ella dudó. John giró ligeramente la cabeza. ¿Excepto qué? Bueno, ella. Una leve sonrisa apareció en sus labios. Ah, ¿María? Su tono no era amable. Era divertido. Como si ese nombre fuera parte de un chiste privado. Sí, señor. Confirmó asistencia. John soltó una pequeña risa. Perfecto. Se llevó la copa a los labios, pero no bebió. Esto va a ser interesante. Burbuja de diálogo antes de continuar, dime en los comentarios, ¿alguna vez alguien te subestimó, y luego tuvo que arrepentirse? A varios kilómetros de allí, el mundo era completamente distinto. No había mármol. No había copas de cristal. Solo una pequeña habitación, con una ventana abierta dejando entrar la brisa de la noche, y un espejo ligeramente agrietado colgado en la pared. Frente a él, estaba María. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía un vestido. No era cualquier vestido. Era sencillo, pero elegante, de un color que parecía cambiar con la luz, entre azul profundo y plata suave. No era extravagante, pero tenía algo especial, algo que no se podía comprar fácilmente. María lo observó en silencio. ¿De verdad voy a hacer esto? Susurró. Detrás de ella, una voz suave respondió. Claro que sí. Era su mejor amiga, Lucía, sentada en la cama, mirándola con una sonrisa llena de orgullo. Es solo una cena, continuó. No dejes que te haga sentir pequeña. María soltó una leve risa. No es solo una cena. Es su cena. No necesitaba decir su nombre. Ambas sabían de quién hablaba. John. El hombre que había cambiado su vida, sin siquiera darse cuenta. María bajo la mirada, recordando. Años atrás, una oficina fría, una entrevista que nunca terminó bien, una mirada de desprecio que se quedó grabada en su memoria como una cicatriz invisible. No encajas aquí. Esas palabras todavía resonaban en su mente. No eran gritos. No eran insultos. Pero dolieron más que cualquiera de ellos. Desde entonces, María había aprendido a no esperar nada de nadie. Había aprendido a levantarse sola. A reconstruirse en silencio.
a convertirse en alguien que no necesitara la aprobación de un hombre como él. Y aún así, ahí estaba, con una invitación en la mano. Una invitación que claramente no había sido hecha con buenas intenciones. Podrías no ir, dijo Lucía suavemente. María levantó la mirada. Por un segundo, dudó. Pero luego, algo cambió en su expresión. No era miedo. Era decisión. No, dijo finalmente. Esta vez no voy a esconderme. Se acercó al espejo. Sus ojos reflejaban algo nuevo. Algo fuerte. Algo peligroso. Si él quiere reírse, añadió, con una calma que sorprendía, entonces que lo haga mirándome a los ojos. Lucía sonrió. Esa es la María que conozco. De vuelta en el salón. La música subía lentamente. Más invitados llegaban. Los nombres más influyentes de la ciudad estaban ahí, intercambiando sonrisas falsas y conversaciones estratégicas. John seguía observando todo. Pero ahora, parecía estar esperando algo. O a alguien. ¿Seguro que quieres hacer esto? Preguntó uno de sus socios, acercándose con una sonrisa curiosa. ¿Hacer qué? Invitarla. John arqueó una ceja. Solo es un poco de entretenimiento. ¿Entretenimiento? John se inclinó ligeramente hacia él. Algunas personas necesitan recordar cuál es su lugar. Sus palabras eran suaves, pero cargadas de algo oscuro. Su socio no respondió, porque en el fondo, sabía que John no estaba bromeando. En ese momento, un coche se detuvo frente al edificio. La puerta se abrió lentamente. Un tacón tocó el suelo. Luego otro. La cámara imaginaria podría haberse detenido ahí, porque incluso el aire parecía contener la respiración. María salió del coche, pero no era la misma mujer que había mirado aquel espejo agrietado. Su cabello caía suavemente sobre sus hombros. Su postura era firme. Su mirada, tranquila, pero inquebrantable. No había rastro de duda. No había rastro de miedo. Solo una presencia que no pedía permiso para existir. El portero la miró, sorprendido. Buenas noches, señorita. María asintió con una leve sonrisa. Buenas noches. Y entonces, comenzó a caminar hacia la entrada. Paso a paso, como si cada movimiento estuviera marcando el inicio de algo mucho más grande que una simple cena. Dentro del salón, John levantó la vista. No sabía por qué, pero lo hizo, como si algo invisible lo hubiera obligado. Y en ese instante, el destino empezó a moverse. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Si esta historia ya te está atrapando, dime en los comentarios, ¿crees que John se arrepentirá, o seguirá siendo el mismo hombre arrogante? Las puertas se abrieron. No fue un sonido fuerte, pero en ese instante, pareció más poderoso que cualquier música en el salón. El murmullo de conversaciones elegantes comenzó a desvanecerse poco a poco, como si alguien estuviera bajando el volumen del mundo. Tac, tac, tac. El sonido de los tacones de María contra el mármol pulido no era apresurado. No era inseguro. Era firme. Controllado. Inevitable. Las primeras miradas se giraron por curiosidad, luego por sorpresa, y finalmente, por algo más difícil de describir. Impacto. Porque la mujer que acababa de entrar no buscaba atención, pero la estaba robando toda. Su vestido capturaba la luz de una forma casi hipnótica, como si cada paso que daba reescribiera la narrativa de quién era ella. No había exceso. No había ostentación. Solo elegancia. Pero no era el vestido. Era ella. Era la forma en que caminaba, como alguien que ya no pedía permiso para existir. Era su mirada, tranquila, profunda, como si conociera secretos que nadie más en ese salón entendía. Era el silencio que dejaba a su paso. John la vio. Y por un segundo, no entendió lo que estaba mirando. Su mente intentó procesarlo. Intentó encajar esa imagen en la idea que tenía de ella. Pero no pudo. Porque esa mujer no coincidía con el recuerdo que había guardado. No puede ser, murmuró apenas, sin darse cuenta de que había hablado en voz alta. Su copa de vino quedó suspendida a medio camino de sus labios. Sus dedos, normalmente firmes, dudaron. Y eso nunca le pasaba. ¿Esa es? Preguntó su socio, entrecerrando los ojos. John no respondió. No podía.
porque algo dentro de él se había movido. Algo incómodo. Algo que no controlaba. María siguió caminando. Podía sentir las miradas. Podía sentir los susurros. Algunos admiraban. Otros juzgaban. Otros simplemente no entendían. Pero esta vez, no le importaba. Cada paso era una respuesta silenciosa a todas las veces que la habían hecho sentir invisible. Cada respiración era un recordatorio de todo lo que había sobrevivido. Y cuando finalmente levantó la mirada, sus ojos encontraron los de él. John. El hombre que una vez la miró como si no valiera nada. El hombre que probablemente la había invitado esperando exactamente eso, verla pequeña. Ridícula. Fuera de lugar. Pero lo que encontró en su mirada ahora, no era burla. No era superioridad. Era algo mucho más peligroso. Confusión. Y detrás de ella, algo que él aún no estaba listo para admitir. Fascinación. El tiempo pareció detenerse. No completamente, pero lo suficiente para que todo lo demás dejara de importar. Bienvenida, dijo finalmente John, acercándose unos pasos. Su voz era firme, pero no perfecta. Había una grieta. Pequeña, pero real. María inclinó ligeramente la cabeza. Gracias por la invitación. Sus palabras eran suaves, pero no sumisas. Había una diferencia clara, y ambos podían sentirla. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. No era vacío. Estaba lleno de cosas no dichas. De recuerdos. De versiones pasadas de sí mismos que ya no encajaban en ese momento. No esperaba que vinieras, añadió John, tratando de recuperar el control. Un error. Porque María no dudó. Yo sí. Sus ojos no se apartaron de los de él. Sabía exactamente por qué me invitaste. Las palabras no fueron acusadoras. Fueron precisas. Como una verdad que no necesitaba ser gritada para doler. John apretó ligeramente la mandíbula. Ahí estaba. La incomodidad. La pérdida de control. Entonces, ¿por qué estás aquí? Preguntó. Era una pregunta simple, pero cargada. María dio un paso más cerca. Lo suficiente para que él pudiera notar su perfume. Subtle. Elegante. Peligrosamente inolvidable. Porque algunas personas, dijo ella lentamente, no merecen la última palabra en nuestra historia. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier aplauso. Alrededor de ellos, el salón volvió a la vida poco a poco. Pero algo había cambiado. La energía. La dinámica. El equilibrio. Ya no era John el único que controlaba la narrativa. Y eso era evidente para todos. Interesante, murmuró uno de los invitados. ¿Quién es ella? Susurró otra voz. Pero nadie tenía una respuesta clara. Porque María no había venido a explicar quién era. Había venido a mostrarlo. John la observó en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía una respuesta preparada. No tenía una estrategia. Solo tenía preguntas. Y una sensación incómoda en el pecho. Como si algo que había ignorado durante años, acabara de despertarse. ¿Quieres una copa? Preguntó finalmente. Un gesto pequeño. Pero significativo. María lo miró por un segundo. Evaluándolo. Dentro del salón. John levantó la vista. No sabía por qué. Pero lo hizo. Como si algo invisible lo hubiera obligado. Y en ese instante, el destino empezó a moverse. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Si esta historia ya te está atrapando, dime en los comentarios. ¿Crees que John se arrepentirá, o seguirá siendo el mismo hombre arrogante? Las puertas se abrieron. No fue un sonido fuerte, pero en ese instante, pareció más poderoso que cualquier música en el salón. El murmullo de conversaciones elegantes comenzó a desvanecerse poco a poco, como si alguien estuviera bajando el volumen del mundo. Tac, tac, tac. El sonido de los tacones de María contra el mármol pulido no era apresurado. No era inseguro. Era firme. Controllado. Inevitable. Las primeras miradas se giraron por curiosidad, luego por sorpresa, y finalmente, por algo más difícil de describir. Impacto. Porque la mujer que acababa de entrar no buscaba atención, pero la estaba robando toda. Su vestido capturaba la luz de una forma casi hipnótica,
como si cada paso que daba reescribiera la narrativa de quién era ella. No había exceso. No había ostentación. Solo elegancia. Pero no era el vestido. Era ella. Era la forma en que caminaba, como alguien que ya no pedía permiso para existir. Era su mirada, tranquila, profunda, como si conociera secretos que nadie más en ese salón entendía. Era el silencio que dejaba a su paso. John la vio. Y por un segundo, no entendió lo que estaba mirando. Su mente intentó procesarlo. Intentó encajar esa imagen en la idea que tenía de ella. Pero no pudo. Porque esa mujer no coincidía con el recuerdo que había guardado. No puede ser, murmuró apenas, sin darse cuenta de que había hablado en voz alta. Su copa de vino quedó suspendida a medio camino de sus labios. Sus dedos, normalmente firmes, dudaron. Y eso nunca le pasaba. ¿Esa es? Preguntó su socio, entrecerrando los ojos. John no respondió. No podía, porque algo dentro de él se había movido. Algo incómodo. Algo que no controlaba. María siguió caminando. Podía sentir las miradas. Podía sentir los susurros. Algunos admiraban. Otros juzgaban. Otros simplemente no entendían. Pero esta vez, no le importaba. Cada paso era una respuesta silenciosa a todas las veces que la habían hecho sentir invisible. Cada respiración era un recordatorio de todo lo que había sobrevivido. Y cuando finalmente levantó la mirada, sus ojos encontraron los de él. John. El hombre que una vez la miró como si no valiera nada. El hombre que probablemente la había invitado esperando exactamente eso, verla pequeña. Ridícula. Fuera de lugar. Pero lo que encontró en su mirada ahora, no era burla. No era superioridad. Era algo mucho más peligroso. Confusión. Y detrás de ella, algo que él aún no estaba listo para admitir. Fascinación. El tiempo pareció detenerse. No completamente, pero lo suficiente para que todo lo demás dejara de importar. Bienvenida, dijo finalmente John, acercándose unos pasos. Su voz era firme, pero no perfecta. Había una grieta. Pequeña, pero real. María inclinó ligeramente la cabeza. Gracias por la invitación. Sus palabras eran suaves, pero no sumisas. Había una diferencia clara, y ambos podían sentirla. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. No era vacío. Estaba lleno de cosas no dichas. De recuerdos. De versiones pasadas de sí mismos que ya no encajaban en ese momento. No esperaba que vinieras, añadió John, tratando de recuperar el control. Un error. Porque María no dudó. Yo sí. Sus ojos no se apartaron de los de él. Sabía exactamente por qué me invitaste. Las palabras no fueron acusadoras. Fueron precisas. Como una verdad que no necesitaba ser gritada para doler. John apretó ligeramente la mandíbula. Ahí estaba. La incomodidad. La pérdida de control. Entonces, ¿por qué estás aquí? Preguntó. Era una pregunta simple. Pero cargada. María dio un paso más cerca. Lo suficiente para que él pudiera notar su perfume. Subtle. Elegante. Peligrosamente inolvidable. Porque algunas personas, dijo ella lentamente, no merecen la última palabra en nuestra historia. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier aplauso. Alrededor de ellos, el salón volvió a la vida poco a poco. Pero algo había cambiado. La energía. La dinámica. El equilibrio. Ya no era John el único que controlaba la narrativa. Y eso era evidente para todos. Interesante, murmuró uno de los invitados. ¿Quién es ella? Susurró otra voz. Pero nadie tenía una respuesta clara. Porque María no había venido a explicar quién era. Había venido a mostrarlo. John la observó en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía una respuesta preparada. No tenía una estrategia. Solo tenía preguntas. Y una sensación incómoda en el pecho. Como si algo que había ignorado durante años, acabara de despertarse. ¿Quieres una copa? Preguntó finalmente. Un gesto pequeño. Pero significativo. María lo miró por un segundo. Evaluándolo. Claro. Cuando sus dedos rozaron el cristal al mismo tiempo. Fue breve. Casi imperceptible.
pero suficiente para que ambos sintieran algo. Una chispa. No romántica. No aún. Pero real. Burbuja de diálogo, dime en los comentarios. Si estuvieras en el lugar de María, ¿habrías ido a esa cena, o lo habrías ignorado para siempre? La música subió de nuevo. Las conversaciones regresaron. Pero para Jon, nada volvió a ser igual. Porque la mujer que había invitado como una broma, acababa de convertirse en el centro de todo. Y lo peor de todo, era que no podía apartar la mirada de ella. El salón había recuperado su ritmo, pero no su equilibrio. Las risas volvieron. Las copas chocaron suavemente otra vez. La música seguía fluyendo como si nada hubiera cambiado. Pero sí había cambiado. Y Jon lo sentía en cada rincón de su mente. María estaba allí, a solo unos metros. Y aún así, parecía más difícil de alcanzar que cualquier acuerdo millonario que hubiera cerrado en su vida. Él intentó ignorarlo. De verdad lo intentó. Pero cada vez que levantaba la vista, la encontraba. Hablando con invitados. Sonriendo con calma. Respondiendo preguntas sin perder la elegancia. Y lo peor, es que no parecía nerviosa. No parecía impresionada. No parecía necesitar nada de ese lugar. Jon apretó ligeramente su mandíbula. No es posible, murmuró para sí mismo. ¿Qué dijiste, jefe? Preguntó su socio. Nada. Pero sí era algo. Era esa sensación incómoda en el pecho que no encajaba con su mundo. Ese pequeño desorden interno que él no sabía cómo clasificar. Y eso, lo irritaba. Porque Jon no estaba acostumbrado a no entender algo. María, por su parte, sentía las miradas. Algunas eran curiosas. Otras críticas. Pero había una en particular que no la dejaba en paz. La de él. Jon. No era una mirada abierta. No era evident. Era controlada. Pero constante. Como si estuviera intentando reconstruirla con los ojos. Como si su presencia fuera un problema matemático que aún no lograba resolver. María lo sabía. Y eso la hacía mantener su postura aún más firme. No iba a retroceder. No esta vez. Así que, al final viniste, dijo Jon acercándose de nuevo, esta vez con un tono más frío. Había recuperado parte de su control. O al menos eso quería creer. María lo miró con calma. Ya estoy aquí. No respondiste a mi pregunta. Y tú no hiciste una invitación sincera. Silencio. Corto. Preciso. Como un golpe invisible. Jon exhaló lentamente. Es interesante cómo interpretas las cosas. María inclinó ligeramente la cabeza. No lo interpreto. Lo recuerdo. Y esa palabra, recuerdo, lo descolocó. Porque no era teoría. No era emoción. Era historia. Compartida. Jon dio un paso más cerca. Demasiado cerca. No tienes idea de lo que estás insinuando. María no retrocedió. Sus ojos no se movieron. Sí la tengo. Otro silencio. Más pesado. Más tenso. Por primera vez en la noche, Jon sintió algo que no era superioridad. Era defensa. Incomodidad. Algo que se parecía demasiado a culpa. Pero no estaba listo para llamarlo así. No todavía. Mira, dijo él, bajando ligeramente la voz, esto no es lo que parece. María soltó una leve sonrisa. No de alegría, sino de comprensión. Eso es lo que siempre dicen cuando no quieren enfrentar la verdad. El aire entre ellos se volvió más denso. Algunos invitados empezaron a notar la tensión. Pero nadie intervenía. Porque todos intuían que estaban presenciando algo importante. Algo real. Jon pasó una mano por su cabello. Un gesto pequeño. Pero revelador. ¿Cuál es tu objetivo aquí, María? La pregunta salió más honesta de lo que él quería. María lo miró por un largo segundo. Y cuando habló, su voz fue más suave. Pero no menos firme. No tengo un objetivo. Pausa. Solo vine a dejar de ser invisible. Esa frase no era dramática. No era exagerada. Era simple. Y por eso dolía más. Jon no respondió. Porque algo en su interior se había detenido. Flash. Un recuerdo. Una oficina fría. Una entrevista. Una mujer frente a él, nerviosa, humilde, intentando explicarse. Y él, frío.
Distant. No encajas aquí. Su propia voz regresó a él como un eco que no había pedido. John Parpadio. Volvió al presente. María seguía allí, mirándolo. Sin odio. Sin súplica. Solo, presencia. Yo. Empezó él. Pero se detuvo. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía una frase terminada. Eso lo enfureció internamente. No necesitas decir nada, dijo María suavemente. Claro que sí, respondió él más rápido de lo que esperaba. Silencio. Otra vez. Burbuja de diálogo antes de continuar, dime en los comentarios. ¿Crees que John realmente la reconoció, o solo está empezando a recordar algo que había enterrado? La música subió ligeramente, como si el mundo intentara cubrir lo que estaba ocurriendo. Pero no podía. John retrocedió un paso. No físicamente por miedo, sino emotionalmente. Esto es absurdo, dijo, más para sí mismo que para ella. María lo observó, sin moverse. No, respondió ella, lo absurdo fue pensar que nunca volverías a verme. Esa frase cayó como una piedra. Pesada. Definitiva. John la miró fijamente. Y por primera vez, no supo si estaba frente a una invitada, o frente a una consecuencia. El ruido del salón volvió a crecer. Pero entre ellos, todo seguía en silencio. Un silencio lleno de todo lo que aún no había sido dicho. El evento seguía avanzando como si el mundo no hubiera cambiado, pero dentro de aquel salón, algo invisible ya había roto el equilibrio. John intentó volver a su lugar habitual. Su mesa. Su círculo. Su control. Pero por primera vez en mucho tiempo, nada se sentía estable. María seguía allí. Y no importaba cuánto él intentara distraerse, su presencia era imposible de ignorar. No era ruidosa. No era invasiva. Era peor. Era constant. Señor John, dijo su asistente acercándose con rapidez, el comité de inversión quiere que haga un anuncio dentro de 10 minutos. John asintió sin mirar. Prepáralo. Pero su mente no estaba ahí. Estaba en ella. En María. Mientras tanto, María fue guiada hacia una zona lateral del salón donde algunos invitados importantes conversaban en grupos pequeños. Pero incluso allí, las miradas seguían regresando a ella, como si su sola existencia alterara la temperatura del lugar. No te dejan en paz, ¿verdad? Susurró una mujer elegante a su lado. María sonrió suavemente. Estoy acostumbrada. Y esa respuesta, no era triste. Era entrenada. Desde el otro lado del salón, John la observaba sin querer. O quizás, queriendo demasiado. No entiendo qué le pasa, murmuró su socio. John no respondió, porque ni él mismo lo entendía. Pero lo sentía. Algo en ella lo desarmaba. Y eso lo enfurecía. De repente. Señorita María. Una voz formal interrumpió. Un miembro del comité organizador se acercó con una sonrisa tensa. El señor John solicitó que lo acompañe al área privada para una breve conversación relacionada con el evento. Silencio. María lo miró un segundo. Luego asintió. Claro. Sin emoción visible. Sin resistencia. Solo aceptación. Cuando caminó hacia la zona privada, John ya estaba allí. Solo. De pie. Esperando. La puerta se cerró detrás de ella. El sonido fue suave. Pero definitivo. Ahora estaban solos. Otra vez. Pero diferente. Porque esta vez, no había público. No había distracciones. Solo dos personas obligadas a enfrentarse. No era necesario que vinieras, dijo John inmediatamente. María cruzó los brazos suavemente. Fuiste tú quien pidió que me trajeran. John frunció el ceño. No dije eso. No directamente. Silencio. Pequeño, pero cargado. John dio un paso hacia ella. Más lento esta vez. Más consciente. Esto se está saliendo de control. María lo observó. ¿Qué exactamente? John apretó la mandíbula. Tú. Esa palabra quedó suspendida. Tú. No era insulto. No era elogio. Era incapacidad de procesarla. María no reaccionó como él esperaba. No se ofendió. No sonrió. Solo lo miró. No soy yo el problema, John.
Su nombre salió de sus labios con una naturalidad que lo desestabilizó. Él parpadeó. No me llames así. ¿Por qué? Preguntó ella suavemente. Pausa. ¿Porque suena demasiado humano? Silencio. Esta vez más profundo. Más incómodo. Jon se pasó una mano por la cara. Esto no es un juego. María dio un paso adelante. Ahora estaban más cerca. Demasiado cerca. Nunca dije que lo fuera. El aire cambió. No de forma dramática. Sutil. Pero real. Como si el espacio entre ellos hubiera dejado de ser seguro. Jon bajó la voz. ¿Qué quieres de mí? María lo miró durante unos segundos largos. Y luego respondió. Nada. Pausa. Eso es lo que más te incomoda. ¿No? Eso lo golpeó. Porque era verdad. Jon soltó una risa breve. Sin humor. No tienes idea de lo que dices. María inclinó ligeramente la cabeza. Te conozco más de lo que crees. Esa frase lo detuvo. No por romanticismo, sino por memoria. Flashback. Una oficina. Un escritorio frío. Papel. Currículum. Una mujer frente a él. María. Más joven. Más nerviosa. Intentando explicar su valor. Necesito esta oportunidad. Y Jon. Mirándola sin realmente verla. No encajas aquí. Jon cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, María seguía allí. Pero algo había cambiado. En él. En su respiración. En su seguridad. Yo. No te recordaba así, dijo él finalmente, más bajo. María no apartó la mirada. Pero yo sí te recordaba a ti. Silencio. Burbuja de diálogo, dime en los comentarios. ¿Alguna vez alguien te reconoció por algo que tú intentaste olvidar? El reloj del salón sonaba débilmente a lo lejos. Pero aquí dentro, el tiempo parecía detenido. Jon dio un paso atrás. Luego otro. Como si necesitara espacio para pensar. Esto no debería estar pasando, susurró. María lo miró con calma. Pero está pasando. Y por primera vez, Jon no tuvo respuesta. Solo una verdad incómoda creciendo dentro de él. Porque la mujer que había invitado como una burla, ahora era la única persona en el edificio que lo hacía sentir fuera de control. La puerta de la sala privada seguía cerrada. Pero ya no se sentía como una separación. Se sentía como una trampa emocional. Jon estaba de pie, inmóvil, como si cualquier movimiento pudiera romper algo dentro del que apenas estaba empezando a entender. María, en cambio, permanecía tranquila. Demasiado tranquila. Como alguien que ya había sobrevivido a la tormenta, y ahora solo observaba cómo el viento intentaba volver a empezar. El silencio entre ellos ya no era incómodo. Era revelator. Porque cuando no hay ruido, lo que queda es la verdad. Y la verdad estaba comenzando a salir a la superficie. Tú no entiendes lo que esto está haciendo, dijo Jon finalmente, con la voz más baja. María lo miró. Sí lo entiendo. Él negó con la cabeza. No. Pausa. No lo entiendes. María dio un paso más cerca. Esta vez no había miedo. No había duda. Solo claridad. Entonces explícamelo, Jon. Su voz no era un reto. Era una invitación. Jon apretó los puños. Por primera vez en mucho tiempo, no parecía un hombre en control. Parecía un hombre defendiendo algo que ya estaba perdiendo. Tú no eres parte de este mundo, dijo él. María no reaccionó. Ya escuché eso antes. La frase lo golpeó. Otra vez. Como un eco que regresaba más fuerte cada vez. Jon respiró hondo. Esto no es personal. María lo miró directamente. Sí lo es. Silencio. Más profundo. Más pesado. Y entonces, algo dentro de Jon se rompió. No de forma violenta, sino lenta. Como una grieta que llevaba años creciendo. Yo no. Empezó él. Se detuvo. Tragó saliva. Intentó recuperar su control. Pero ya era tarde. Flashback. Una oficina diferente. Un día lluvioso. María sentada frente a él, más joven, más vulnerable. Sus manos ligeramente temblando mientras sostenía su currículum. Por favor, solo necesito una oportunidad.
John hojeaba el papel sin emoción. Silencio. Luego su voz. Fría. Cortante. No encajas aquí. Maria Parpadio. Puedo aprender rápido. No. Una palabra. Definitiva. Fin del flashback. John abrió los ojos de golpe. Su respiración era más pesada ahora. María lo observaba. Sin interrupción. Sin juicio. Solo presencia. Tú eras, dijo John lentamente. Pero no terminó la frase. Porque no sabía cómo. Porque ahora la veía de forma diferente. No como aquella mujer pequeña en una oficina. Sino como esta, versión de ella. Firme. Imponent. Inquebrantable. María habló suavemente. Era alguien que creía en ti. Silencio. John levantó la mirada. ¿Qué? María no apartó los ojos. Antes de eso, yo te admiraba. Esa palabra lo desarmó más que cualquier acusación. No, susurró él. Sí, respondió ella con calma. Pensaba que eras alguien que construía cosas desde la nada, alguien que entendía el valor del esfuerzo. Pausa. Su voz se volvió más suave. Por eso vine a esa entrevista. John sintió un golpe interno. No físico. Emotional. Pero tú no me viste, continuó María. No viste a la persona. Solo viste un papel. Silencio. El aire en la sala parecía más pesado ahora, como si el pasado estuviera ocupando espacio entre ellos. John pasó una mano por su rostro. Yo no recuerdo haber sido tan cruel, completó María suavemente. Él no respondió, porque no podía. María dio otro paso. Ahora estaban casi frente a frente. No vine a odiar, John. Pausa. Vine porque quería entender si el hombre que admiraba todavía existía. Esa frase lo dejó completamente quieto, porque no había odio en su voz. Solo, verdad. John bajó la mirada. Por primera vez en mucho tiempo, no podía sostener la suya. Entonces, ¿qué encontraste? Preguntó él, casi en un susurro. Silencio. María no respondió de inmediato. Lo estudió. Como si lo estuviera viendo por primera vez. No el CEO. No el hombre poderoso. Sino, el ser humano detrás de todo eso. No lo sé todavía, dijo finalmente. Honesta. Vulnerable. Real. Burbuja de diálogo antes de continuar. Dime en los comentarios. ¿Crees que John merece una segunda oportunidad, o ya es demasiado tarde? El silencio volvió. Pero esta vez, no era vacío. Era carga emotional. John dio un paso atrás. Luego otro. Como si necesitara aire. Yo no quería hacerte daño, dijo finalmente. Maria Lomaro. Pero lo hiciste. No como acusación. Como hecho. Eso fue lo más duro. Porque no había defensa posible. John cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, su voz era más baja. No sabía quién eras. María respondió sin dudar. Eso es lo peor. Silencio. Y en ese silencio, algo empezó a cambiar. No entre ellos, sino dentro de él. Porque por primera vez, John no estaba tratando de ganar. Estaba empezando a entender. El silencio después de la verdad no fue incómodo esta vez. Fue frágil. Como si cualquier palabra mal colocada pudiera romper algo que apenas estaba empezando a formarse entre ellos. John seguía de pie, pero ya no con la misma postura de antes. No había control en sus hombros. No había arrogancia en su mirada. Solo un hombre intentando comprender el peso de lo que acababa de descubrir. María, en cambio, no se movía. Pero su respiración era más lenta ahora. Más humana. Como si por primera vez en mucho tiempo, no tuviera que defenderse. No sé qué se supone que haga con esto, dijo John finalmente, en voz baja. María lo miró sin dureza. No tienes que hacer nada ahora. Pausa. Solo entenderlo. John soltó una risa breve, pero esta vez no era de burla. Era de cansancio. Entender, repitió. Siempre suena tan fácil cuando no eres tú quien tiene que cargar con todo. María bajó ligeramente la mirada. Yo también cargo con cosas. Silencio. John la observó. Esta vez no como CEO. No como juez. Sino como alguien escuchando por primera vez.
¿Cómo qué? Preguntó suavemente. María dudó. Un segundo. Dos. Luego caminó lentamente hacia una de las sillas de la sala y se sentó. Como si el cuerpo necesitara descanso antes de abrir el alma. Cómo aprender a no esperar nada de nadie, dijo finalmente. Su voz no temblaba. Pero había algo más profundo detrás. Cómo acostumbrarte a que te miren, pero no te vean. Jon no respondió. Porque cada palabra le devolvía fragmentos de él mismo que no quería enfrentar. María continuó. Después de aquella entrevista, no fue solo el trabajo lo que perdí. Pausa. Perdí la forma en la que me veía a mí misma. El aire se volvió más quieto, más íntimo. Jon dio un paso hacia ella, más lento ahora. Ya no invadía el espacio. Lo respetaba. Yo, no pensé que fuera tan profundo, dijo él. María lo miró. Y por primera vez, había una leve suavidad en sus ojos. Nunca lo es para quien lo hace. Silencio. Pero esta vez, no separaba. Unía. Jon se sentó en la silla frente a ella. Por primera vez en toda la noche, estaban al mismo nivel. Sin poder. Sin distancia. Solo dos personas. No soy una buena persona, ¿verdad? Preguntó él de repente. La pregunta no era dramática. Era real. María no respondió rápido. Lo observó. Como si buscara algo más allá de su error. No eres perfecto, dijo finalmente. Pausa. Pero tampoco eres irreparable. Esa frase lo detuvo. Porque no era absolución. Pero tampoco condena. Era posibilidad. Jon bajo la mirada. No sé cómo pedir perdón por algo así. María respiró suavemente. No lo hagas ahora. Pausa. Primero aprende a ver. Silencio. Un pequeño sonido de música entró desde el salón principal. Lejano. Irrelevant. Como si el mundo exterior ya no tuviera permiso de interrumpirlos. María se levantó lentamente. Jon la miró. Instintivamente. Como si no quisiera que el momento terminara. ¿Por qué no te fuiste? Preguntó él. María se detuvo. No se giró de inmediato. Luego habló suavemente. Porque quería saber si todavía podía existir sin miedo frente a ti. Eso lo golpeó de una forma distinta. Más silenciosa. Más profunda. Jon se levantó también. ¿Y puedes? Preguntó. María lo miró finalmente. Sus ojos eran firmes, pero no duros. Hoy sí. Pausa. Pequeña, pero poderosa. Jon asintió lentamente, como si aceptara algo más grande que él. Y entonces, ocurrió algo inesperado. María sonrió. Levemente. No era una sonrisa de victoria. Era de alivio. ¿Sabes qué es lo más extraño? Dijo ella. Jon la observó. ¿Qué? Que cuando entraste a la sala hoy, pensé que iba a doler más. Pausa. Pero lo que más duele, es que aún quiero creer que puedes cambiar. El silencio que siguió no fue vacío. Fue lleno de humanidad. Jon bajó la mirada otra vez. Pero esta vez no para esconderse, sino para procesar. Burbuja de diálogo, dime en los comentarios. ¿Crees que una persona puede cambiar de verdad, o solo aprende a ocultar quién es? María caminó hacia la puerta. Pero antes de salir, se detuvo. No miró hacia atrás inmediatamente. Solo habló. Suavemente. Jon. Él levantó la mirada. No me hiciste venir aquí como una broma. Pausa. Me hiciste venir, para que por fin dejara de huir de mí misma. Y salió. La puerta se cerró. Pero esta vez, Jon no se sintió ganador. Ni perdedor. Se sintió, despierto. La puerta se cerró detrás de María con un sonido suave. Pero en la mente de Jon, ese sonido fue como un golpe seco. Solo. Definitivo. Irreversible. Se quedó de pie en medio de la sala privada, sin moverse, como si su cuerpo no hubiera recibido aún la orden de reaccionar. El silencio ahora no era cómodo. No era íntimo. Era vacío. Jon pasó una mano por su rostro lentamente. Por primera vez en toda la noche, no sabía qué hacer con sus pensamientos. Todo lo que había construido dentro de sí mismo, su control, su lógica, su superioridad, estaba agrietado. Y debajo de esa grieta,
Había algo que no le gustaba ver. El mundo exterior volvió a filtrarse poco a poco. Risas lejanas. Copas chocando. Música elegante. La vida seguía como si nada hubiera pasado. Pero para él, todo había cambiado. Señor Yon, la voz de su asistente apareció desde el intercom. El comité está listo para su anuncio. Silencio. Yon no respondió de inmediato. Señor, ¿está bien? Él cerró los ojos. Tales 5 minutos. Cortó la comunicación. Y entonces, se sentó. Por primera vez en toda la noche, no como el hombre poderoso, sino como alguien completamente desarmado. Flashback. Otra vez la oficina. Otra vez ella. Maria. Más joven. Más frágil. Sosteniendo su currículum con esperanza. Solo necesito una oportunidad. Y él. Frío. Rápido. Sin emoción. No encajas aquí. Pero esta vez el recuerdo no terminó ahí. Porque ahora, su mente añadió algo nuevo. El rostro de María en el presente. La mujer que acababa de salir de esa sala. Firme. Imponent. Inquebrantable. Y la distancia entre ambas imágenes. Lo destruyó. Yon se levantó de golpe. Respirando más rápido. No. Susurró para sí mismo. No puede ser así. Caminó hacia el espejo de la pared. Se miró. Pero no vio al hombre que esperaba. Vio a alguien que no reconocía del todo. ¿Qué he hecho? Susurró. Mientras tanto, María caminaba por el pasillo exterior del salón. Sus pasos eran firmes. Pero su interior no estaba en calma. Porque aunque había salido con dignidad, la conversación seguía dentro de ella. Repitiendo. Viviendo. Se detuvo cerca de una ventana. El aire de la noche entró suavemente. Respiró hondo. Demasiado cerca. Susurró para sí misma. No era odio lo que sentía. Eso era lo que la confundía. Porque esperaba rabia. Esperaba rechazo. Esperaba claridad. Pero lo que encontró fue humanidad. Y eso era más peligroso. Flashback María. La entrevista. La puerta cerrándose tras ella. La voz de John. No encajas aquí. Caminando sola por la calle después. La lluvia. El silencio. La sensación de ser invisible. Fin del flashback. María cerró los ojos. Pero ahora, ese recuerdo tenía otra capa. El John de hoy. El que la escuchó. El que dudó. El que no supo defenderse de la verdad. Y eso la confundía más que el pasado. Porque si él era solo un villano, sería fácil. Pero no lo era. Dentro del salón, Yon volvió a mirar la sala vacía. La silla donde ella estuvo. Y sintió algo nuevo. No era nostalgia. No era amor. Era culpa. Pura. Cruda. Y esa culpa empezó a transformarse. Rápido. Peligrosamente. Porque su mente hizo lo que siempre hacía cuando perdía control. Buscó una salida. Una defensa. Una razón para no sentirse así. Y la encontró. Ella me provocó esto, murmuró. Pero la frase murió en su boca. Porque ni él mismo la creyó. Se pasó la mano por el cabello con fuerza. Maldita sea. Golpeó ligeramente la mesa. No con rabia hacia ella, sino hacia sí mismo. Pero la mente humana, cuando está herida, no se detiene ahí. Busque equilibrio. Y el equilibrio de Yon empezó a torcerse. No debería haber venido aquí, dijo en voz baja. No debería haber reabierto esto. Y ahí comenzó el quiebre real. Porque la verdad estaba siendo reemplazada lentamente por otra cosa. Defensa. Orgullo. Miedo. Yon respiró más profundo. Su expresión cambió. No de tristeza, sino de resistencia. Esto no puede definirme, susurró. Yo no soy esto. Y sin darse cuenta, empezó a reconstruir el muro. Mientras tanto, María seguía de pie frente a la ventana. Y también estaba cambiando. Pero de otra forma. Porque en su mente apareció una duda peligrosa. No sobre John, sino sobre ella misma. ¿Por qué todavía me importa lo que él piense? Susurró. Esa pregunta la golpeó más fuerte que cualquier insulto del pasado.
porque significaba algo que no quería admitir, que una parte de ella aún esperaba ser vista. Y eso la asustó. Burbuja de diálogo, dime en los comentarios. ¿Qué duele más, que alguien no te vea, o darte cuenta de que aún quieres ser visto por esa persona? Dentro del salón, Jon tomó su copa. La observó, pero no bebió. Solo la sostuvo, como si necesitara algo que le diera forma otra vez. Esto tiene que terminar aquí, dijo finalmente. Pero su voz ya no tenía seguridad. Tenía miedo disfrazado. Y en ese instante, el vínculo que se había formado entre ellos empezó a romperse desde ambos lados. No por odio, no por mentira, sino por lo más humano de todo, el miedo a lo que sienten. La música seguía en el salón principal como si nada hubiera ocurrido. Brillante, perfecta, vacía. Pero dentro de Jon, todo era ruido. Y dentro de María, todo era silencio que dolía. Jon estaba solo otra vez en la sala privada. Pero ya no era el mismo hombre que entró allí horas antes. Su reflejo en la pared parecía más pesado ahora. Más humano. Más roto. No puedo dejar que esto siga, susurró. Pero ni siquiera él sabía a qué se refería exactamente. ¿En María? ¿Al pasado? ¿A lo que sentía? Cerró los ojos. Intentó volver a ser el CEO. El hombre frío. El hombre que controlaba todo. Pero el problema era simple. Ya no podía desverla. Flashback. María joven. Su voz temblando. Solo necesito una oportunidad. Su propia voz. No encajas aquí. Findel flashback. Jon abrió los ojos de golpe. Respiraba más rápido ahora. No fue tan grave, susurró. Pero la frase sonó falsa incluso en sus propios oídos. Se levantó. Caminó por la sala. Un paso. Otro. Intentando recuperar lógica. Intentando justificar. Intentando sobrevivir emocionalmente a sí mismo. Yo solo estaba siendo realista, dijo en voz baja. Pero el eco dentro de él respondió. No. Fuiste cruel. En ese mismo momento, María estaba en el balcón exterior del salón. El viento de la noche tocaba su rostro. Su vestido se movía suavemente. Pero ella no estaba en paz. Porque la pregunta seguía ahí. Persistent. Incómoda. ¿Por qué me duele esto todavía? Susurró. Se apoyó en la baranda. Cerró los ojos. Intentó recordar solo el rechazo. Solo la humillación. Solo el dolor. Pero no pudo. Porque ahora había otra imagen. Jon escuchando. Jon Dando. Jon Jimeno. Y eso era lo que la confundía. Flashback María. La entrevista. El momento exacto del rechazo. La calle. La lluvia. Ella sola. No encajas aquí. Findel flashback. Pero ahora ese recuerdo no estaba solo. Se mezclaba con otro. Jon en la sala privada. No soy una buena persona, ¿verdad? María abrió los ojos de golpe. No. Susurró para sí misma. No debería importarme esto. Pero le importaba. Y eso era lo peligroso. Dentro del salón, Jon tomó su teléfono. Lo miró. Lo bloqueó. Lo desbloqueó. Lo volvió a bloquear. Solo necesito terminar esto, dijo. Pero no sabía cómo. Porque terminarlo significaba perderla. Y esa idea lo desestabilizaba más que cualquier error empresarial. Se quedó quieto. Respirando. Pensando. Y entonces llegó la decisión. Voy a cerrar esto ahora, dijo en voz baja. Su voz intentó sonar firme. Pero no lo era. Era miedo disfrazado de control. Y salió. Mientras tanto, María volvió a entrar al salón. Sin saber que él venía hacia ella. Sin saber que el momento final estaba a punto de ocurrir. Sus miradas se encontraron otra vez. Pero esta vez, no había evento. No había público. No había máscaras. Solo ellos. Jon se detuvo frente a ella. Silencio total. Como si el mundo hubiera entendido que debía callarse. Esto tiene que parar, dijo él finalmente. María lo miró. Sin sorpresa. Sin defensa. Solo cansancio emocional. ¿Qué exactamente? Preguntó suavemente. Jon apretó la mandíbula.
Esto, tú, yo, todo esto. Pausa. María bajó ligeramente la mirada. Luego la levantó. ¿Tienes miedo? La pregunta lo golpeó. Directo. Sin protección. John no respondió de inmediato. Porque la respuesta era demasiado honesta. Sí. No, mintió. María lo miró como si ya conociera la verdad. Estás huyendo otra vez. Silencio. Y ahí, todo se rompió. John dio un paso hacia ella. Más cerca que nunca. No sabes lo que estás despertando en mí, dijo con voz baja. María no retrocedió. Sí lo sé. Pausa. Y eso es lo que te asusta. Silencio total. John respiró hondo. Su voz bajó aún más. Si esto continúa, alguien va a salir lastimado. María lo miró con calma. Ya lo estoy. Esa frase lo detuvo. No había drama. No había actuación. Solo verdad. Y entonces, el momento más crítico llegó. John levantó la mano ligeramente. No para tocarla, sino para detener algo dentro de sí mismo. Entonces esto termina aquí, dijo. Pero su voz no era decisión. Era dolor. María lo miró por última vez. Y por primera vez esa noche. Sus ojos mostraron algo distinto. No tristeza. No enojo. Sino entendimiento. Si eso es lo que eliges, susurró ella. Pausa. Entonces vete. Silencio. John no se movió. Porque esperaba alivio. Pero no llegó. Solo vacío. Burbuja de diálogo, dime en los comentarios. ¿Qué es más difícil? ¿Soltar a alguien que amas, o admitir que lo estás haciendo por miedo? Y en ese instante, John dio un paso atrás. Luego otro. No porque quisiera irse, sino porque no sabía cómo quedarse. Y María no lo detuvo. Porque a veces, amar también significa dejar ir. El silencio después de su decisión no fue inmediato. Fue lento. Como una ola que se retira dejando la arena temblando. John caminó hacia la salida del salón sin mirar atrás. Pero cada paso le pesaba más que el anterior. Detrás de él, la música continuaba. Las risas seguían. El evento seguía vivo. Pero él no. María se quedó en el mismo lugar. Inmóvil. No por debilidad, sino porque algo dentro de ella también se había detenido. Lo vio irse. No lo detuvo. Y eso dolió más de lo que esperaba. Cuando la puerta del salón principal se cerró detrás de John, el sonido no fue fuerte. Fue final. Pero lo que ninguno de los dos sabía, era que ese no era el final de la historia. Era el punto donde la verdad finalmente podía empezar a existir. Símbolo de luna creciente una noche después. John no durmió. No realmente. Se quedó en su apartamento mirando el techo, con la misma frase repitiéndose en su mente. Esto termina aquí. Pero no terminaba. No dentro de él. Cada recuerdo de María volvía sin permiso. Su mirada. Su voz. Su silencio. Su dignidad. Y lo peor. No era el dolor. Era la claridad. No encajas aquí. Su propia voz lo perseguía. Ahora sonaba diferente. No como autoridad, sino como error. John se levantó de la cama de golpe. Se vistió sin pensar. Tomó las llaves. No puedo dejarlo así, susurró. Amanecer al mismo tiempo. María estaba despierta también. Sentada cerca de la ventana de su pequeño apartamento. El mismo lugar donde comenzó todo. El mismo espejo. El mismo silencio. Pero ella ya no era la misma. ¿Por qué me duele tanto si ya terminó? Susurró. Se llevó una mano al pecho. Como si algo estuviera atrapado ahí. Y entonces lo entendió. No era solo el pasado. No era solo el dolor. Era lo que había visto en él. El momento en que John no fue un CEO, sino un hombre roto. Y eso era lo que hacía todo más complicado. Puerta el regreso. John llegó al edificio donde había sido el evento. Ahora estaba vacío. Luces apagadas. Silencio absoluto. Pero él sabía exactamente a quién buscaba. Y la encontró. María estaba allí, cerca de la entrada. Como si el destino se hubiera negado a separarlos del todo. Se miraron.
Sin música. Sin público. Sin máscaras. Solo verdad. John dio un paso adelante. No pude irme, dijo simplemente. María no respondió de inmediato. Solo lo observó. Yo tampoco, admitió ella finalmente. Silencio. Pero esta vez no era doloroso. Era necesario. Corazón roto, la verdad final. John respiró hondo. Te mentí. María lo miró. ¿Sobre qué? Él bajó la mirada. No fue solo un error. Pausa. Fue miedo. María no lo interrumpió. Por primera vez, lo dejó hablar. Tenías razón, continuó John. Te vi, pero no te vi de verdad. Traigo saliva. Y ahora que te veo, no sé cómo dejar de hacerlo. El aire cambió. No dramáticamente. Subtlemente. Pero lo suficiente. María dio un paso hacia él. Yo tampoco pude irme de esto, dijo suavemente. Silencio. Nube de lluvia, la caída del orgullo. John soltó una risa breve. No de burla, sino de derrota. Supongo que esto es lo que se siente perder el control. María lo miró. No estás perdiendo el control. Pausa. Estás dejando de fingir. Eso lo golpeó. Porque era verdad. Y por primera vez, John no intentó defenderse. Rosa el momento final. La distancia entre ellos era mínima ahora. Pero emocionalmente, seguía siendo enorme. John habló casi en un susurro. No sé cómo empezar de nuevo contigo. María lo miró. Y esta vez, su voz fue más suave. No empieces de nuevo. Pausa. Empieza mejor. Silencio. John la miró. De verdad la miró. No como invitada. No como recuerdo. Sino como alguien que había cambiado su vida sin pedir permiso. María, dijo él. Ella lo detuvo con la mirada. No con rechazo, sino con calma. No soy la mujer de aquella entrevista, dijo ella. Pausa. Y tú no eres el hombre que creías ser. Silencio. Y entonces ocurrió. No un beso. No un gesto dramático. Sino algo más profundo. John bajó la cabeza ligeramente. Perdóname, dijo. Sin orgullo. Sin defensa. Solo verdad. María lo miró durante unos segundos largos. Y luego, asintió. Te perdono, susurró. No porque lo olvidara, sino porque ya no quería vivir ahí. Semanas después, el mundo seguía igual, pero ellos no. John dejó parte de su empresa para proyectos sociales. Empezó a escuchar más que hablar. Empezó a ver personas donde antes veía resultados. María no volvió a ser invisible. Nunca más. Y un día, en una pequeña reunión sin cámaras, sin lujo, sin juicio, se encontraron otra vez. Sin miedo. Sin pasado entre ellos. Solo presente. John la miró y sonrió ligeramente. Esta vez no es una invitación como broma, dijo. María levantó una ceja. ¿Entonces qué es? Él respiró hondo. Una oportunidad. María lo observó. Y luego, sonrió. Entonces esta vez, dijo ella suavemente, voy a decir que sí. Y por primera vez desde el principio de toda esta historia. No había poder. No había orgullo. Solo dos personas, eligiendo quedarse. Gracias por ver esta historia hasta el final. Tu tiempo, tu apoyo y tu presencia aquí significan más de lo que puedo expresar con palabras. Si esta historia tocó tu corazón, te inspiró o te mantuvo viendo hasta el último segundo, te invito a suscribirte al canal para más historias emocionales como esta. Y no olvides activar la campanita de notificaciones, así no te perderás ningún nuevo video. Hasta la próxima, que Dios te bendiga, mantente fuerte y nunca dejes de creer en el amor. Nos vemos en la siguiente historia.